Hola, soy Clara. Descubrí que mis propios padres vendieron la casa que mi abuelo me dejó, falsificando mi firma y tratándome como si estuviera loca. Esa sensación de traición dentro de la propia familia es algo que corroe el alma de una manera que nadie imagina. ¿Has sentido alguna vez que las personas que deberían protegerte son precisamente las que más te lastiman? ¿Dónde me estás escuchando ahora? Si esta historia también te conmovió, considera suscribirte al canal para seguir más relatos como este. Todavía puedo sentir el olor a humedad y polvo cuando abrí la puerta de la casa del abuelo Amador, aquella tarde de jueves. Hacía apenas 3 semanas que él se había ido, y yo aún no había reunido las fuerzas para entrar sola en aquel lugar que guardaba tantos recuerdos. La casa siempre fue mi refugio, desde pequeña, cuando me escondía en la biblioteca mientras el abuelo me contaba historias sobre cada libro de la estantería. Como bibliotecaria, heredé de él no solo el amor por los libros, sino también esa conexión silenciosa con las historias que las personas dejan atrás. Nunca fui de hablar mucho. Siempre preferí observar, escuchar. Quizás por eso mismo, nadie se tomó la molestia de contarme lo que estaba sucediendo. Al fin y al cabo, ¿para qué informar a la nieta callada y emocionalmente frágil, como mi madre siempre se empeñaba en describirme a los demás? Poco sabía yo que, al girar aquella llave oxidada en la cerradura, estaría abriendo no solo una puerta, sino un portal hacia la más cruel de las traiciones familiares. La primera señal de que algo andaba mal fue la placa del buzón. El nombre Falcón sustituía al apellido Méndez, que durante décadas había identificado aquella casa en la calle de las Acacias. Pensé que sería algún error, tal vez una broma de mal gusto. Mi corazón se aceleró mientras caminaba por el jardín, notando que los rosales que el abuelo tanto amaba ya no estaban allí. En su lugar, un césped perfectamente cortado, sin personalidad, sin vida. Cuando finalmente entré, el olor familiar a libros antiguos y café recién hecho que siempre me recibía había sido reemplazado por un aroma artificial de lavanda. Las paredes, antes repletas de cuadros y fotografías familiares, ahora estaban desnudas, pintadas en un tono de blanco hospitalario que me revolvió el estómago. Aquello ya no era la casa de mi abuelo. Era un escenario, una cáscara vacía de lo que alguna vez fue un hogar. Caminé en estado de shock por las habitaciones, buscando algún vestigio del abuelo Amador, alguna explicación para aquella transformación. Fue cuando encontré, en lo que antes era mi habitación de infancia, varias cajas apiladas con etiquetas escritas con la letra impecable de mi prima Leticia, para donación, basura, antigüedades para evaluación. Dentro de ellas estaban mis recuerdos, mis libros de infancia, los regalos que recibí del abuelo, todo categorizado como si no tuviera valor alguno. Mis manos temblaban mientras sostenía un ejemplar desgastado de El Principito, que el abuelo me regaló cuando cumplí 10 años, con una dedicatoria escrita a mano en la primera página. ¿Cómo podían tirar algo tan precioso? ¿Cómo podían decidir qué tenía o no valor en mi vida? Fue en ese momento cuando oí pasos en el pasillo y me giré para encontrar a Leticia parada en la puerta, con esa mirada de superioridad que conocía desde la infancia. «Clara, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó, sin ocultar la irritación en su voz. Estaba elegante como siempre, con su conjunto de sastrería impecable y el cabello perfectamente arreglado, como si hubiera salido de una reunión importante. Leticia siempre fue lo opuesto a mí, extrovertida, ambiciosa, el orgullo de la familia. Mientras yo me escondía entre libros, ella conquistaba el mundo con su encanto calculado. Vine a ver la casa del abuelo. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué hay el nombre de otra persona en el buzón?, pregunté, intentando mantener la voz firme a pesar del nudo que se formaba en mi garganta. Leticia suspiró, como si estuviera lidiando con una niña difícil, y entró en la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Pensé que tus padres ya habían hablado contigo sobre esto. La casa fue vendida, Clara. Fue lo mejor para todos. Sabes que mantener una propiedad de este tamaño da mucho trabajo y gasto. Además, tú no tendrías condiciones de cuidar todo esto sola. Sus palabras me golpearon como una bofetada.
La casa que mi abuelo me dejó en testamento había sido vendida sin mi conocimiento ni consentimiento. ¿Vendida? ¿Cómo que vendida? El abuelo me dejó la casa a mí, Leticia. Está en el testamento, exclamé, sintiendo cómo la sangre me subía al rostro. Ella se encogió de hombros, con esa sonrisa condescendiente que siempre usaba cuando creía saber más que todos a su alrededor. Las cosas no son tan simples, Clara. La tía Silvia y el tío Roberto son tus responsables legales. Ellos tomaron la decisión que creyeron mejor, considerando tu estado emocional. Sabes cómo te pones cuando estás bajo presión. Todos acordamos que sería demasiado para ti lidiar sola. Hablaba como si me estuviera haciendo un favor, como si debiera agradecerle por haberme ahorrado la carga de heredar lo único que realmente me importaba. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No era solo el dolor de la pérdida de la casa, sino la humillación de ser tratada como incapaz, como alguien que ni siquiera merecía ser consultada sobre decisiones que afectaban directamente su vida. ¿Dónde están mis padres? Necesito hablar con ellos ahora, exigí, intentando controlar el temblor en mi voz. Leticia miró su reloj de pulsera, impaciente. Están en la oficina del doctor Falcón, finalizando algunos detalles de la venta. Clara, por favor, no compliques las cosas. Ya está todo resuelto. Yo solo estoy aquí para organizar lo que quedó y asegurarme de que todo sea encaminado correctamente. De hecho, deberías agradecerme por estar separando tus cosas con tanto cuidado. Señaló las cajas como si me estuviera haciendo un gran favor. Fue cuando noté una carpeta sobre la cómoda, parcialmente abierta, con documentos que parecían ser contratos. Mientras Leticia continuaba su monólogo sobre cómo todos estaban actuando por mi bien, mis ojos captaron algo que me heló la sangre. Una hoja con lo que parecía ser mi firma en un documento de venta. ¿Falsificaste mi firma?, pregunté, interrumpiéndola y señalando la carpeta. El rostro de Leticia palideció por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. No seas ridícula, Clara. Nadie falsificó nada. Tus padres tienen poder notarial para actuar en tu nombre. Ahora, si me disculpas, tengo mucho trabajo que hacer. Te sugiero que tomes lo que quieras de estas cajas y te vayas. El nuevo propietario asume oficialmente la próxima semana. Tomó la carpeta rápidamente y la metió dentro de su bolso de cuero italiano, como si eso zanjara el asunto. Pero yo no me iba a ir. No podía. Algo dentro de mí me decía que había más en esta historia de lo que Leticia estaba dispuesta a revelar. Y fue entonces cuando recordé las palabras que el abuelo Amador me dijo la última vez que lo visité en el hospital. Clara, cuando yo me vaya, busca en los recuerdos. La verdad siempre encuentra un camino para salir a la luz. Mientras Leticia salía de la habitación, diciendo que iba a hacer una llamada importante, aproveché para explorar el resto de la casa. Casi todo había sido vaciado o reorganizado, como si estuvieran borrando cualquier vestigio de la vida que alguna vez existió allí. El despacho del abuelo, donde pasé tantas tardes escuchando sus historias, ahora era casi irreconocible. Los libros raros que él coleccionaba desde hacía décadas habían sido retirados de las estanterías, sustituidos por objetos decorativos sin alma. Las paredes, antes cubiertas de fotografías antiguas y mapas, ahora estaban desnudas, excepto por un único cuadro que permanecía colgado, una fotografía enmarcada del abuelo Amador conmigo, tomada en mi 15º cumpleaños. Era extraño que precisamente esa foto hubiera permanecido allí, como si fuera un último suspiro de resistencia contra el borrado completo de nuestra historia. Me acerqué a la fotografía, tocando el marco de madera tallada que el abuelo mismo había hecho. Fue cuando noté algo extraño. El marco parecía ligeramente suelto en la pared. Movida por un instinto que no podía explicar, quité el cuadro del gancho y lo giré. En la parte trasera, pegada con cinta adhesiva ya amarillenta por el tiempo, había una pequeña llave dorada y una nota escrita con la caligrafía inconfundible de mi abuelo. Para Clara, la guardiana de las memorias. No todo lo que parece perdido está realmente perdido. Mi corazón se aceleró mientras guardaba la llave en el bolsillo de mi pantalón, oyendo los pasos de Leticia acercándose nuevamente por el pasillo. Rápidamente volví a colocar el cuadro en la pared, intentando dejarlo exactamente como estaba antes. ¿Qué estás haciendo aquí?,
preguntó Leticia, parada en la puerta del despacho con los brazos cruzados. Su expresión era una mezcla de irritación y desconfianza. Solo me estoy despidiendo, respondí, intentando parecer lo más natural posible. Este lugar significa mucho para mí, Leticia. Tú lo sabes. Ella puso los ojos en blanco, impaciente. El sentimentalismo no paga cuentas, Clara. El abuelo puede haberte mimado toda la vida, pero en el mundo real, las decisiones deben tomarse con la cabeza, no con el corazón. Tus padres llegarán en media hora con el comprador para una última inspección. Te sugiero que no estés aquí cuando lleguen. Sería incómodo. La manera en que pronunció la última palabra dejaba claro que no estaba preocupada por mi incomodidad, sino por el inconveniente que mi presencia representaría para sus planes. Algo en la mención del comprador despertó mi curiosidad. ¿Quién es ese tal Falcão? ¿Por qué tiene tanto interés en esta casa específica? Pregunté, intentando sondear más información. Leticia se arregló el cabello, un gesto que siempre hacía cuando estaba nerviosa u ocultando algo. Eduardo Falcão es un empresario muy respetado. Colecciona propiedades históricas y va a preservar la estructura de la casa, si es eso lo que te preocupa. De hecho, está haciendo un favor a la familia, pagando muy por encima del valor de mercado. Había algo en su tono que no me convencía. ¿Por qué alguien pagaría por encima del valor de mercado por una casa antigua que necesitaba reformas? ¿Y por qué tanta prisa en finalizar la venta sin siquiera consultarme adecuadamente? La llave en mi bolsillo parecía quemar, como si me recordara que había secretos por descubrir. Decidí que era hora de un enfoque diferente. Forcé un suspiro de resignación y asentí lentamente. Tal vez tengas razón, Leticia. Solo quería despedirme apropiadamente. ¿Puedo al menos echar un último vistazo al ático? Era mi lugar favorito cuando era niña. Mi prima pareció aliviada con mi aparente rendición. Claro, solo no tardes. Y no toques nada, por favor. Ya catalogué todo lo que estaba allí arriba. Consultó su reloj nuevamente. Tengo que hacer algunas llamadas más. Tienes 20 minutos, después necesito que te vayas. Con eso, salió del despacho, el sonido de sus tacones resonando por el pasillo vacío. Esperé hasta estar segura de que estaba lo suficientemente lejos, y entonces saqué la llave del bolsillo, examinándola con cuidado. No era una llave común de puerta o cajón. Parecía más antigua, tal vez de un baúl o una caja fuerte. El ático estaba diferente, al igual que el resto de la casa. Las cajas de recuerdos que el abuelo guardaba con tanto cariño, ahora estaban apiladas en un rincón, etiquetadas con la misma letra impecable de Leticia. Los muebles antiguos que contaban historias de generaciones de la familia Méndez estaban cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas silenciosos de un pasado que alguien quería olvidar. Caminé lentamente por el espacio, intentando ignorar el dolor que crecía en mi pecho con cada nueva señal de borrado. Fue cuando noté algo extraño. El antiguo escritorio de roble del abuelo, donde solía escribir sus memorias, estaba posicionado de forma diferente, más cerca de la pared de lo que recordaba. Me acerqué y me di cuenta de que había marcas recientes en el suelo polvoriento, como si el mueble hubiera sido movido recientemente. Con cuidado, aparté el escritorio de la pared y descubrí lo que parecía ser una pequeña puerta empotrada, casi imperceptible para quien no supiera qué buscar. En el centro de ella, una cerradura dorada, gastada por el tiempo. Con las manos temblorosas, inserté la llave que encontré detrás del cuadro y giré. El suave clic que siguió fue el sonido más reconfortante que había oído en semanas. La pequeña puerta se abrió, revelando un compartimento secreto donde se guardaba una caja fuerte metálica. No había cerradura visible, solo un mecanismo con números. Intenté la fecha de nacimiento del abuelo, sin éxito. Después, mi propia fecha de nacimiento. Nada. Fue cuando recordé una conversación que tuvimos años atrás, cuando me mostró su libro favorito, Don Quijote, y me dijo que el número de páginas de aquella edición específica era su número de la suerte, 863. Tecleé los números con dedos temblorosos, y para mi sorpresa y alivio, la caja fuerte se abrió. Dentro de ella, encontré una carpeta de cuero marrón, cuidadosamente preservada, con el nombre
Testamento y últimas voluntades, escrito en la portada. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos mientras abría la carpeta. El primer documento era una carta dirigida a mí, con fecha de apenas 2 meses atrás. Mi querida Clara, comenzaba la carta con la caligrafía temblorosa, pero aún reconocible del abuelo. Si estás leyendo esto, significa que mis sospechas eran correctas y que has tenido que buscar la verdad por tu cuenta. Siempre supe que Silvia y Roberto, tus padres, codiciaban esta casa no por su valor sentimental, sino por lo que podrían ganar con ella. Por eso, tomé precauciones. El testamento oficial que dejé con mi abogado, el Dr. Martins, contiene una cláusula especial que tal vez ellos no hayan leído con atención. La casa solo puede ser vendida con tu firma física y presencia, comprobada por testigos independientes y registrada en video. Cualquier intento de venta sin estos requisitos es ilegal y puede ser anulado. Las palabras del abuelo me dieron una sensación de fuerza que no sentía desde hacía mucho tiempo. Continué leyendo, descubriendo que él había dejado una copia del testamento original en la caja fuerte, junto con documentos que probaban que la casa era legalmente mía, sin condiciones ni salvedades. Había también una carpeta con fotografías de obras de arte, cuadros que reconocí de las paredes de la casa, con certificados de autenticidad y evaluaciones de valor. Aparentemente, algunas de las decoraciones que el abuelo mantenía en la casa eran obras originales de artistas renombrados, valiendo mucho más de lo que cualquiera imaginaba. En el fondo de la caja fuerte, encontré también un pendrive con la inscripción «Ver en caso de duda» y una pequeña grabadora de voz antigua, de esas que el abuelo siempre usaba para registrar sus memorias. Presioné el botón de reproducción de la grabadora, y la voz del abuelo Amador llenó el silencio del ático. Clara, mi querida nieta, si estás escuchando esto, es porque has tenido que encontrar la verdad por ti misma. Siempre supe que eras la única que realmente se preocupaba por esta casa por lo que representa, no por lo que vale. Tu madre y tu padre nunca entendieron eso. Para ellos, todo siempre fue una cuestión de dinero y estatus. Leticia es igual a ellos, ambiciosa y sin escrúpulos. En los últimos meses, descubrí que estaban reemplazando algunos de mis cuadros originales por copias, probablemente para vender los originales sin que yo me diera cuenta. No confronté a nadie porque quería ver hasta dónde llegaría su codicia. Ahora, te corresponde a ti decidir qué hacer con esta información. Tú eres la guardiana de la memoria, no del dinero. Confío en tu juicio, mi querida. Siempre fuiste más fuerte de lo que todos pensaban. Su voz se quebró en la última frase, y pude oír la emoción contenida. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras guardaba cuidadosamente todo de vuelta en la caja fuerte, excepto el testamento original, el pendrive y algunas de las fotografías que probaban la autenticidad de las obras de arte. Cerré el compartimento secreto, reposicioné el escritorio y me limpié las lágrimas. Por primera vez en semanas, sentí algo más allá del dolor y la confusión. Sentí determinación. El abuelo Amador me había dado las herramientas para luchar y no iba a decepcionarlo. Guardé los documentos en mi bolso y bajé las escaleras, encontrando a Leticia al teléfono en la sala de estar, hablando en voz baja. Sí, todo está bajo control. Ella no sospecha nada. Tan pronto como se firme el contrato, podemos proceder con el resto del plan. Cuando me vio, terminó la llamada abruptamente. ¿Ya terminaste tu despedida sentimental?, preguntó con una sonrisa forzada. Asentí, intentando parecer resignada. Sí, creo que ya no hay nada para mí aquí. Tenías razón, Leticia. Tal vez sea mejor así. Ella no pudo ocultar su expresión de alivio. Me alegra que lo hayas entendido, Clara. Créeme, es lo mejor para todos. Tus padres están llegando pronto con el doctor Falcão. Sería mejor que no estuvieras aquí. Asentí, fingiendo sumisión. Solo quería tomar algunas cosas de mis cajas antes de irme. ¿Puedo? Ella hizo un gesto distraído, volviendo su atención al celular. Claro, solo sé rápida. Volví a la habitación donde las cajas estaban apiladas y, mientras fingía seleccionar algunos objetos personales, oí el sonido de coches estacionando frente a la casa. Por la ventana, vi a mis padres saliendo de su coche importado.
seguidos por un hombre alto de traje oscuro que supuse sería Eduardo Falcão. Había algo familiar en él, algo que me molestaba, pero no podía identificar qué. Observé mientras conversaban animadamente en el jardín, mi madre riendo de esa manera exagerada que siempre usaba cuando quería impresionar a alguien. Fue cuando noté que Falcão miraba la casa con una expresión que no coincidía con alguien que estuviera simplemente interesado en una propiedad histórica. Había algo más allí, algo calculador y casi posesivo. Rápidamente, tomé mi celular y saqué algunas fotos discretas del grupo en el jardín. Algo me decía que cada detalle podría ser importante de ahora en adelante. Salí por la parte trasera de la casa antes de que entraran, llevando conmigo no solo los documentos de la caja fuerte, sino también una determinación renovada. De camino a casa, me detuve en una cafetería con Wi-Fi y conecté el pendrive a mi laptop. El contenido era aún más revelador de lo que esperaba. Había grabaciones de conversaciones entre mis padres y Leticia, discutiendo cómo convencer al abuelo para vender la casa aún en vida, mencionando que esos cuadros valen una fortuna en el mercado negro y que nadie notará la diferencia entre los originales y las copias. También había copias digitalizadas de informes médicos manipulados sobre mi supuesta inestabilidad emocional, creados para justificar mi exclusión de las decisiones familiares. Lo más impactante, sin embargo, fue un correo electrónico intercambiado entre mi padre y Eduardo Falcão meses antes de la muerte del abuelo, mencionando un acuerdo previo y comisiones adicionales tras la transferencia de los ítems especiales. Esa misma noche, reuní todo el valor que tenía y llamé a un número que encontré entre los contactos del abuelo, doctora Isadora Viana, abogada especializada en derecho inmobiliario y familiar. Le expliqué mi situación de forma resumida, y ella accedió a reunirse conmigo a la mañana siguiente. Pasé toda la noche organizando las pruebas, conectando los puntos, preparándome para la batalla que sabía que vendría. Cuando el sol salió, ya estaba de camino a la oficina de la doctora Isadora, llevando conmigo no solo documentos, sino la certeza de que estaba haciendo lo que el abuelo Amador esperaría de mí. La guardiana de la memoria finalmente había despertado. La oficina de la doctora Isadora era exactamente como imaginaba, organizada, elegante y sin ostentación. Ella misma era una mujer de mediana edad, con ojos perspicaces que parecían ver más allá de las palabras. Escuchó mi historia con atención, examinando cada documento que le presentaba con cuidado meticuloso. Cuando terminé mi relato, se quitó las gafas de lectura y me miró directamente. Clara, lo que tu familia hizo no solo es moralmente reprensible, es penalmente punible. Falsificación de documentos, fraude, coacción, posible lavado de dinero a través de obras de arte. Tenemos un caso sólido aquí, pero necesito que entiendas. Enfrentar a tu propia familia en un tribunal no será fácil emocionalmente. ¿Estás preparada para eso? Su pregunta flotó en el aire por unos segundos mientras reflexionaba sobre todo lo que había descubierto en las últimas 24 horas. No se trata solo de la casa o las obras de arte, doctora Isadora, respondí finalmente. Se trata de honrar la confianza que mi abuelo depositó en mí. Se trata de no permitir que la codicia borre recuerdos que son preciosos. Si me callo ahora, estaré traicionando no solo al abuelo Amador, sino también a mí misma. Ella asintió, satisfecha con mi respuesta. En ese caso, vamos a actuar rápidamente. Primero, necesitamos una medida cautelar para impedir que la venta se concluya. Segundo, vamos a solicitar una investigación sobre la autenticidad de las obras de arte y la posible falsificación de tu firma. Tercero, necesitamos garantizar que tengas acceso a la casa mientras el proceso sigue su curso, para evitar que las evidencias sean removidas o destruidas. Mientras hablaba, tecleaba rápidamente en su computadora, preparando los documentos necesarios. Hay una cosa más que necesitamos verificar, añadió, mirando la foto que había tomado de Eduardo Falcão. Este hombre me parece familiar. Voy a pedirle a un investigador de confianza que verifique sus antecedentes. En las 48 horas siguientes, se formó una tormenta. La medida cautelar fue concedida, impidiendo temporalmente la conclusión de la venta.
Mis padres intentaron llamarme decenas de veces, alternando entre mensajes furiosos e intentos de manipulación emocional. Clara, ¿cómo pudiste hacernos esto? Somos tu familia, decía un mensaje de mi madre. Estás siendo manipulada por personas que solo quieren tu dinero, insistía mi padre en otro. Leticia, por su parte, pasó de la incredulidad a la amenaza velada. No sabes dónde te estás metiendo, primita. Algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse. Ignoré todos los mensajes, siguiendo el consejo de la doctora Isadora, de mantener distancia hasta la audiencia preliminar, programada para 3 días después. Fue en la víspera de esa audiencia que el investigador contratado por la doctora Isadora trajo la pieza final del rompecabezas. Eduardo Falcão no era solo un coleccionista de inmuebles históricos, era un conocido negociante de arte en el mercado paralelo, con conexiones sospechosas e investigaciones pendientes a su nombre. Más sorprendente aún, era primo segundo de mi madre, un parentesco que ella había ocultado cuidadosamente a todos. El interés de él en la casa del abuelo Amador nunca fue por la propiedad en sí, sino por el acceso fácil a las obras de arte auténticas que podrían ser discretamente reemplazadas y vendidas en el mercado negro. La casa sería apenas una fachada para una operación mucho mayor de lavado de dinero y comercio ilegal de arte. La audiencia preliminar fue tensa, con mis padres y Leticia de un lado, yo y la doctora Isadora del otro. Eduardo Falcão no compareció, enviando solo a su abogado. Cuando presentamos las evidencias de la caja fuerte secreta, incluyendo el testamento original con la cláusula especial y las grabaciones del abuelo, vi el rostro de mi madre palidecer. Cuando el juez determinó la suspensión inmediata de cualquier transacción relacionada con la propiedad y ordenó una pericia en las obras de arte aún presentes en la casa, mi padre perdió la compostura. Esto es un absurdo. Clara siempre ha sido emocionalmente inestable. Está inventando historias porque no puede lidiar con la muerte de su abuelo, gritó, levantándose abruptamente. Fue en ese momento cuando la doctora Isadora presentó su as bajo la manga, un informe médico completo y actualizado que atestiguaba mi plena capacidad mental, además de pruebas de que yo estaba en un congreso de biblioteconomía en otra ciudad, el día en que mi supuesta firma fue registrada en el contrato de venta. El juez, un hombre mayor con ojos cansados pero atentos, miró directamente a mis padres. ¿Son ustedes conscientes de que la falsificación de firma y el fraude en testamentos son delitos graves, punibles con prisión? La pregunta flotó en el aire como una sentencia. Vi a mi madre apretar el brazo de mi padre con fuerza, como si le implorara silenciosamente que se controlara. Leticia, siempre tan confiada, ahora parecía disminuida en su asiento, evitando mirar en cualquier dirección. El abogado de Falcão pidió un receso para consultar a su cliente sobre posibles acuerdos, una admisión velada de que sabían que estaban en terreno peligroso. Cuando salimos de la sala de audiencias, la doctora Isadora sonrió por primera vez desde que nos conocimos. Primera batalla ganada, Clara. Están acorralados. Ahora es cuestión de tiempo hasta que se derrumben. Tenía razón. En la semana siguiente, la pericia confirmó que 3 de las obras más valiosas de la casa ya habían sido reemplazadas por copias sofisticadas. La policía, ahora oficialmente involucrada en el caso, encontró los originales en un depósito registrado a nombre de una empresa fantasma vinculada a Eduardo Falcão. Los mensajes y correos electrónicos recuperados de los dispositivos incautados revelaron un esquema elaborado que venía siendo planeado desde hacía al menos 2 años, desde que la salud del abuelo Amador comenzó a deteriorarse. Mis padres, Leticia y Falcão, serían imputados por diversos delitos, incluyendo falsificación de documentos, estafa, asociación criminal e intento de lavado de dinero. El imperio de mentiras que construyeron se estaba derrumbando rápidamente y no había nada que pudieran hacer para impedirlo. 3 semanas después de la audiencia inicial, recibí autorización judicial para regresar a la casa del abuelo Amador. Caminé lentamente por las habitaciones, ahora preservadas como escena del crimen, con cintas amarillas demarcando áreas donde se habían recolectado evidencias. A pesar del desorden, sentí una extraña paz.
Era como si pudiera sentir la presencia del abuelo allí, satisfecho por ver que la verdad había prevalecido. En el despacho, el cuadro con nuestra foto aún colgaba de la pared, testigo silencioso de todo lo que había sucedido. Toqué el marco con cariño, agradeciendo mentalmente al abuelo por su previsión y sabiduría. Fue cuando tuve la idea que cambiaría no solo mi futuro, sino el de muchas otras personas. Con la ayuda de la doctora Isadora, elaboré un plan para transformar la casa del abuelo Amador en un centro comunitario cultural. La planta baja sería una biblioteca pública especializada en literatura clásica e infantil, con un espacio dedicado a talleres de lectura para ancianos y niños. El segundo piso albergaría un pequeño museo con las obras de arte recuperadas, contando la historia de la familia Méndez y de la propia casa. El ático se transformaría en un taller para jóvenes artistas de la comunidad, ofreciendo becas y mentoría. El jardín, replantado con los rosales que el abuelo tanto amaba, sería un espacio de convivencia y pequeños eventos culturales. Era exactamente el tipo de legado que a él le gustaría dejar. Un lugar donde los recuerdos no solo serían preservados, sino también creados. La inauguración del Centro Cultural Amador Méndez ocurrió exactamente 6 meses después de aquella tarde en que encontré la placa con el nombre Falcão en el buzón. El día estaba soleado, con una suave brisa meciendo las cortinas de las ventanas abiertas. Decenas de personas de la comunidad asistieron, curiosas por conocer el espacio que durante tanto tiempo había sido solo la casa del viejo Amador, y ahora se abría para todos. Entre los invitados especiales estaba el doctor Martins, el abogado original del abuelo, quien me entregó una última carta que mi abuelo había dejado para ser abierta solo en ese día. Con lágrimas en los ojos, leí sus palabras finales para mí. Clara, mi querida nieta, si estás leyendo esto, significa que hiciste la elección correcta. Nunca dudé de ti. La verdadera herencia que te dejo no son paredes, muebles o cuadros. Es el coraje de defender lo que es justo y la sabiduría de transformar el dolor en algo hermoso. Esta casa ahora es más de lo que jamás fue cuando yo vivía en ella. Es un faro de memoria y posibilidad. Estoy orgulloso de ti, mi guardiana. En el pasillo principal del centro, mandé instalar una placa de bronce bajo la fotografía que me había guiado hasta la llave de la caja fuerte. En ella, grabé las palabras que resumían todo lo que había aprendido en este viaje. Ella recuerda lo que importa. No era solo un homenaje al abuelo Amador, sino también un recordatorio para mí misma y para todos los que visitaran aquel lugar. Algunas cosas son demasiado valiosas para ser vendidas. Algunos recuerdos son demasiado poderosos para ser borrados. Y algunas verdades siempre encuentran un camino para salir a la luz. No importa cuántas capas de mentiras intenten sofocarlas. En cuanto a mis padres y Leticia, el proceso judicial seguía su curso. No sentía alegría por su sufrimiento, solo una triste comprensión de cómo la codicia puede corromper incluso los lazos más sagrados. Eduardo Falcão había huido del país antes de ser arrestado, pero sus cuentas fueron bloqueadas y su nombre incluido en la lista de buscados de la Interpol. A veces, en las noches silenciosas cuando todos los visitantes ya se han ido, me siento en el viejo sillón del despacho del abuelo e imagino lo que él diría si pudiera ver en qué se ha convertido su casa. Imagino su sonrisa amable, sus ojos brillando con esa mezcla única de sabiduría y picardía que siempre lo caracterizó. ¿Ves, abuelo? Murmuro al silencio acogedor. Recordé lo que importa, y en algún lugar, entre las páginas de los libros que él amaba y los recuerdos que preservamos juntos, tengo la certeza de que él me sonríe de vuelta.